Buenos días, querida familia, ¿cómo se encuentran? Escuchamos la canción Contempla a Dios. Aquí nos encontramos un domingo más diciendo: contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarlo. Es nuestro deseo venir esta mañana precisamente a eso, a mirarlo en su trono, a venir y adorarle, a presentar un corazón dispuesto a reconocer quién es Él, pronunciar con nuestros labios verdades que glorifiquen su nombre. Para mí es un saludo, para mí es un gozo poder saludarlos en esta mañana, poder compartir juntos las verdades de Dios. Un domingo nuevamente más donde no podemos estar físicamente reunidos, donde nuestras oraciones mutuas nos acompañan, nuestro deseo de poder volvernos a ver es lo que reina en nuestro corazón, pero con el deseo de poder dedicar un espacio a la comunión de la palabra de Dios por medios virtuales. Agradecemos a Dios en esta mañana porque nos permite estar aquí. Decíamos, cuando los saludaba esta mañana por el grupo de WhatsApp de la iglesia, les decía: reconocemos que pudimos acostarnos y descansar porque solamente Él nos hace vivir confiados. Reconocemos que tenemos vida en nuestros pulmones, nuestro corazón funciona porque sus misericordias son nuevas y se renuevan cada mañana. Y por esos motivos nos encontramos aquí presentes hoy, solo porque Él lo ha dispuesto. Estamos aquí presentes porque Él lo ha dispuesto. Los invito esta mañana, mis queridos hermanos, entonces, vamos a orar, vamos a repetir nuevamente la canción y luego pasaremos al sermón. Les invito entonces que dispongamos su corazón con reverencia a Dios, sabiendo delante de quién nos vamos a presentar para escuchar su palabra. Ahí en nuestros hogares, a los niños que nos escuchan, atender las indicaciones de sus padres, guardar respeto y reverencia a esta mañana. A los adultos, dispongamos nuestro corazón en un pequeño instante o momento. No vamos a durar toda la mañana aquí. Es importante que podamos estar concentrados con lo difícil que puede ser estar con las ocupaciones diarias del hogar, pero que el Señor nos permita apartar este momento de todo corazón para su gloria y para el beneficio de nosotros. Entonces, vamos a orar en esta mañana. Padre bendito, oh Dios, ¿quién como tú? Contemplamos tu creación y tu creación nos evidencia que tú eres nuestro supremo Señor. Padre, ¿quién pudo haber creado las olas tan grandes? ¿Quién puede contar la arena del mar? Reyes y pueblos tiemblan a tu voz, Señor. Toda tu adoración, toda tu creación te rinde adoración, Dios. Te queremos pedir en esta mañana, Padre Celestial, que podamos contemplar la inmensa gloria de tu nombre. Así como Moisés te pedía: si tú no estás con nosotros, no iremos, Señor. Si tú no estás aquí en medio de este momento, de la canción, de la predicación, de nada servirá, Señor. De nada sirve que el hombre construya su casa sobre algo que no sea la roca inconmovible de Cristo, Señor. De nada nos sirve que nos dispongamos en este momento si tu presencia no se revela a nosotros a través de la predicación de tu palabra. Dios, por favor, tenemos tantos pecados y iniquidades que nos apartan de ti, pero por puro afecto de tu gracia no nos has tratado como merecíamos. Así como Noé halló gracia delante de tus ojos, así podamos nosotros hallar gracia delante de tus ojos en esta mañana, Señor. Padre, todo aquello que nos separaba de ti, la inmundicia del pecado, tú la colocaste en la espalda de tu Hijo, Señor. Cristo mismo cargó con las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, reconocemos que has perdonado, Señor, nuestro pecado de ayer, de hoy y de mañana. Has tirado al fondo del mar las inequidades de nuestro corazón. Nos has otorgado un nuevo corazón donde nos has dado tu Santo Espíritu para poder obedecer amorosamente tu palabra. Hoy podemos discernir las cosas espirituales porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Padre, engrandecemos tu nombre, Dios, en esta mañana, reconociendo que sin ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti, oh Dios, nada podemos hacer. Ni siquiera este momento, ni tanto predicar como escuchar, nada podemos hacer si tú, Dios, no manifiestas tu bondad a nosotros. Quita las tinieblas de nuestro corazón, la ceguera de nuestros ojos que nos impiden ver tu majestuosidad. Por favor, Dios, déjanos verte, escucharte en esta mañana. Transforma nuestro corazón, porque a la luz de tu verdad, Señor, somos santificados, porque tu palabra es verdad.
Damos gloria a tu nombre en esta mañana, Dios. Amén y amén. Iglesia, vamos entonces a cantar juntos, Contempla a Dios. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, feliz y adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, feliz y adorable. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, feliz y adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, feliz y adorable. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, feliz y adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, feliz y adorable. Contempla a Dios, en su trono está, feliz y adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, feliz y adorable. Qué bello, mis hermanos, qué bello que podamos venir y adorar a nuestro Dios, a ese que quien le dio consejo, a ese que nadie puede cuestionar lo que Él habló, a ese que es sabio, que nadie puede enseñarle, a ese que deseamos comprender su gran majestad, a ese que sufrió los clavos en dolor, a ese que llevó el mal del pecador, a ese que ha triunfado y reina con poder. A Él venimos a contemplar y a adorar en su trono. Nos podemos presentar en esta mañana delante del trono de gracia por los méritos que ganó Cristo para nosotros. Eso es indescriptible, de cierta forma, mis hermanos, delante del trono de gracia, viles pecadores como ustedes y como yo, presentando adoración, presentando oración a ese
sublime ser es un regalo de gracia inmerecida. Como bien, mis hermanos, ustedes recuerdan lo que hemos estado hablando los domingos, ¿no? Hemos estado hablando acerca de quién, acerca de Dios. Cuando hablamos de sus atributos, hablamos de la descripción de su ser. Recordábamos el deseo de Moisés cuando le dijo, quiero verte, quiero verte. Y Dios le dijo, nadie puede verme. Pasaré delante de ti y pronunciaré mi nombre. ¿Y qué es su nombre sino la suma de todos sus atributos? Y eso hemos hecho nosotros, intentar ver a Dios a través de sus atributos. Recordemos cuál hemos hablado. ¿Recuerdan en su casa? Tratemos de recordar, hemos hablado de cuál. ¿Cuál piensan? Amor, sí, hemos hablado acerca del amor de Dios. También hemos hablado acerca de cuál, de su fidelidad. Hemos hablado también acerca de su bondad. Y el que hablamos el domingo pasado fue acerca de qué, de su poder. Hablamos acerca del poder de Dios. Y en esta mañana quiero hablar un poco de la gloria de Dios. Pero quiero hablar desde la gloria de Dios en la situación de un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Y no me refiero únicamente al confinamiento o al coronavirus, me refiero al día a día que en este mundo vivimos, sufrimiento y dolor. Y quiero hablar de la gloria de Dios no como un atributo particular, sino de cómo se puede contemplar su gloria en medio de un mundo que pareciera que no fuera glorioso. Quiero entonces poder empezar este sermón con las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:17. Pablo le dijo a Timoteo en esta carta, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, mi hermano. Amado Dios, Padre, hoy nos encontramos delante de ti, Señor, conociéndote un poco más. Por tu disposición y por tu palabra nos encontramos en nuestros hogares y no congregados en la casa que tenemos para reunirnos, Señor. Hoy estamos desde nuestros hogares, pero te pedimos que esto no sea un impedimento, Señor. Ni mucho menos nuestra débil mente que se distrae, ni mucho menos los pecados del predicador, Señor. Sobre todas estas cosas, tengas misericordia y piedad y nos hables a nuestros corazones con la verdad y el poder de tu palabra, Señor. Transfórmanos nuestro entendimiento. Te pedimos, oh Dios, en esta mañana que podamos comprender y atesorar lo que tu palabra dice. Te pedimos todo esto, Señor, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Les decía, mis hermanos, que cualquiera que lleve un periodo de vida considerable, décadas por decir algo, ha tenido que degustar no solo la felicidad, sino también la tristeza que se vive en este mundo. Como cristianos sabemos que la alegría que perseguimos y la alegría que abrazamos en Jesús siempre está entrelazada con el dolor. No hay alegría sin mezclar con tristeza en este mundo para que las personas que intentan aplicar el sermón del monte, por más que intentamos vivir una vida piadosa, la tristeza tarde o temprano aparece en nuestros caminos. Por eso el Salmo 23 habla de que nuestro buen pastor nos pastoreará por verdes praderas también, pero también por valles de sombras de muerte. Podemos experimentar y experimentaremos seguramente, y tú que llevas tiempo viviendo, 10, 20, 40 años, 50, 60 años, en algunos más años, otros somos más jóvenes, pero hemos podido experimentar la alegría y la tristeza. Por eso la Biblia describe a los siervos de Cristo de esta manera. 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, tristes pero siempre alegres. La vida no es simple, mis hermanos. Hay placer y hay dolor, hay dulzura y hay sufrimiento, hay alegría y hay miseria, hay vida y hay salud, hay enfermedad y hay muerte. Por lo tanto, mis hermanos, las emociones cristianas son iguales. Por eso decía Pablo en Romanos 12:15, nos regocijaremos con los que se alegran y llorarán con los que lloran. Siempre hay alguien que conocemos que llora, pero también conocemos a alguien que está alegre. Por lo tanto, la vida del cristiano es un constante triste pero siempre alegre, o alegre pero también triste. Eso define nuestra vida emocional como cristianos. Estamos tristes también alegres, o estamos alegres en medio de la tristeza. De la misma forma en cualquiera de las dos situaciones. ¿Y qué podemos decir del mundo en general?
¿En qué clase de mundo vivimos nosotros? Y no estoy hablando únicamente del mundo físico, es decir, un mundo bañado en mares y que vivimos sobre la tierra. Estoy hablando de las situaciones diarias que como planeta o como personas podemos experimentar día a día. ¿Qué es lo que tenemos en el diario vivir? Bueno, los desastres naturales son implacables en su devastación. Recordemos, por ejemplo, las inundaciones han dejado a millones sin hogar. Corea del Norte, un tifón mató hace unos años atrás a cientos. Hace unos años atrás el terremoto de Italia mató alrededor de unas 200. En Ecuador, en su terremoto, hace unas 300 personas. El huracán en Haití, más de 500 personas. Las guerras civiles que se viven, más de 50 años, por ejemplo, Colombia, en esta guerra civil, ¿cuántas personas han muerto? En la guerra con ISIS en Irak, más de 18.000 civiles han muerto en solo 2 años. La guerra contra Siria, más de 400.000 han muerto en la guerra de Siria en 6 años. Y de esos 400.000, 50.000 son niños. Imagínense en esa cifra. ¿Qué podemos decir también de las miserias que sufren adultos y niños que son comprados y vendidos cada año como esclavos para el sexo y el trabajo forzado? Y para que no podamos pensar ingenuamente que estas realidades se viven en otras naciones o quizás en nuestro país, pero no nos ha tocado. Hay algo que toca la puerta de todas las personas y es la muerte. Al año mueren más o menos unos 50 millones de personas. Eso significa unos 6.000 cada hora. Eso significa 100 por minuto. Y la mayoría de estas personas no mueren en la vejez, durmiendo pacíficamente, en la eternidad feliz. No, la mayoría muere joven, con muchos años por delante donde pudieran vivir. Mueren muchos a causa del mal del hombre contra el hombre, es decir, de personas con deseos malignos de hacer daño hacia los demás. Mueren muchos por robarle quizás hasta un celular o una prenda, te asesinan para quitarse eso. Y pronto, mis hermanos, ustedes o yo estaremos contados entre esos muertos sin que podamos de saberlo. ¿Quién sabe el día que le tocará enfrentar la muerte? Nadie lo conoce cuando la muerte tocará nuestras puertas, pero es una realidad. La muerte llega por una calamidad, por el pecado de otra persona o por la vejez. Y entonces aquí surge nuestra pregunta. Aquí surge la pregunta: ¿por qué, Señor? Si eres Dios, ¿por qué está este mundo tan lleno de terror y dolor? Con toda esa descripción de las calamidades y situaciones pecaminosas que tenemos en nuestro mundo, ¿por qué, si tú eres Dios, está este mundo tan lleno de dolor y sufrimiento? Hemos conocido la maravilla de tu ser a través de tus atributos. Es difícil poder relacionar los dos conceptos, tu bondad y el sufrimiento en un mundo caído. Y es aquí entonces donde mi sermón toma título y yo quiero hablar acerca de la gloria de Dios en un mundo de dolor. Ese es el título del sermón, la gloria de Dios en un mundo de dolor. Hemos hablado de la majestuosidad de Dios, hemos hablado de sus atributos, como los mencionamos al principio. ¿Cómo podemos relacionar ese que es nuestro Dios, el que se revela, el único Dios verdadero que se revela en las Escrituras? ¿Cómo podemos relacionar la gloria de ese ser tan sublime y el sufrimiento y el dolor en un mundo donde vivimos? Y para esto vamos a ver 2 puntos en esta mañana. Vamos a ver 2 clases de respuestas. 2 clases de respuestas. Primero, vamos a ver 2 respuestas posibles que no son la razón por la que existe un mundo así. Vamos a ver cuáles son las 2 respuestas más comunes que las personas dan, pero no son la razón por la que existe un mundo así. Y vamos a ver entonces un segundo grupo de respuestas que sí son las razones por las que existe este mundo. Nuevamente, vamos a ver 2 respuestas que no son los motivos por los cuales existe un mundo así. Y vamos a ver 4 respuestas que sí son las verdaderas razones por las que existe un mundo así. Entonces, primero, las respuestas equivocadas. ¿Cuáles son las respuestas equivocadas? La primera respuesta equivocada: la razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso no es porque Dios no tiene el control total.
Algunos intentan engañar o sembrar cizaña o hacer dudar, es la mejor forma de decirlo. Algunas personas intentan hacernos dudar que Dios no tiene el control total. Mis hermanos, recordemos, la razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso no es porque Dios no tiene el control total. No es así. Recordemos el concepto del poder de Dios. ¿Qué decíamos del poder de Dios? El poder de Dios es la facultad que Él tiene de llevar a cabo sus deseos según su voluntad. Dios es poderoso porque puede hacer todo lo que desea sobre su creación. Y si Dios no fuera poderoso, y si Él no tuviera el control sobre su creación, entonces Dios no sería Dios. Por lo tanto, no podemos decir que el mundo que vivimos, sufrido y doloroso, sea así porque Dios no tiene el control. Eso es inválido, mis hermanos. Es incorrecto. Además, la Biblia está llena de versículos y argumentos que nos dejan ver todo lo contrario a eso. Nos deja ver que Dios gobierna todo el universo. Él es el soberano sobre su creación. Miren unos cuantos versículos que ustedes conocen. Se los voy a ir diciendo. Ustedes pueden irlos anotando y estudiarlos en sus casas con los niños. Estos versículos nos dejan ver que Dios es soberano. Por ejemplo, Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Ningún pájaro caerá en la tierra sin que vuestro Padre lo permita. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! O que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas el Señor viene toda decisión. Todo lo que sucede no es por asuntos del azar, sino porque el Señor lo ha decidido. Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Solo Dios ordena y pasa. ¿Y qué tal, mis hermanos? Amós 3:6. Este versículo es muy particular. Miren lo que dice Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ojo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Está hablando que Él es soberano frente a las calamidades que sufren las ciudades. Y lo que dice Isaías 46:9-10, solo para poner un último ejemplo. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es evidentemente claro que la Biblia nos deja ver que Dios es quien gobierna todo el universo. Por lo tanto, este mundo sufrido y doloroso no es porque Él no tenga el control. Segunda razón equivocada. La razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso no es porque Dios es malo o injusto. Cuando en esta época de sufrimiento, de confinamiento, de pobreza, y las personas intentamos decir, crean que aún Dios es amoroso, muchos levantan su voz y dicen, ¿cuál amor? Míralo cómo están la gente pasando, bebés muriendo de hambre, personas robando unas a las otras, ha aumentado la violencia intrafamiliar y quizás que tantas atrocidades suceden en los hogares. ¿Cuál amor de Dios? Y muchos intentan decir, este mundo es doloroso y sufrido porque Dios no es justo ni es amoroso. Y eso es errado, mis hermanos. ¿Qué decíamos acerca de la bondad de Dios? Decíamos que la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. Recuerden las palabras de 1 de Juan en 1:5. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Dios no es malo, Dios no es injusto. Buen y recto es el Señor. Salmo 25:8. Nuestro pensamiento no debería ser dudar de la bondad de Dios en medio de las calamidades. Más bien la Biblia nos lleva a que pensemos de forma diferente cuando las calamidades se presentan delante de nosotros. Cuando el dolor y el sufrimiento de este mundo nos golpea.
¿Qué dice la Biblia que debemos pensar en medio de una dificultad? ¿Qué dijo José en Génesis 50:20? Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El mal que en muchas ocasiones Dios lo torna para bien. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Más bien, cuando vemos el dolor y el sufrimiento en un mundo caído, no debemos dudar que Dios es bueno y que es justo. Todo lo contrario, debemos evidenciar que según la Biblia, estas circunstancias difíciles son por el amor de Dios y que Dios nos preserva y que lo que la gente utiliza para mal, Dios lo torna para el bien nuestro, para santificarnos, para revelar su poder en nuestras vidas, para ver su misericordia en medio del dolor. Por lo tanto, mis hermanos, concluimos nuestro primer punto. Hay razones que son equivocadas, que algunos intentan argumentar de por qué vivimos en un mundo sufrido y doloroso. La primera razón es que este mundo existe como sufrido y doloroso, no porque Dios no tenga el control. La otra razón que argumentan algunos es que este mundo es sufrido y doloroso, no es porque Dios sea malo o injusto. Esas no son las razones por las cuales existe este mundo sufrido y doloroso. Vamos a pasar al segundo punto de nuestro sermón, las respuestas correctas. Ahora sí vamos a decir por qué, a pesar de la majestuosidad de Dios, existe este mundo sufrido y doloroso. Y vamos a mirar 4 respuestas de por qué sí existen los argumentos correctos según la Biblia, por qué existe este mundo sufrido y doloroso. Argumento número 1 o argumento A, razón A, respuesta A. La razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso es porque Dios planeó la historia de la redención y luego permitió que el pecado entrara al mundo a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Mis hermanos, nuevamente, la razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso es porque Dios planeó la historia de salvación, de redención del hombre. Y luego permitió que el pecado entrara al mundo a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Miren las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En pocas palabras, Dios nos salvó y nos santifica según sus propósitos antes de que Él hubiese creado todas las cosas. Él tenía en su mente el plan de salvación. Antes de que hubiera un mundo o cualquier pecado del mundo que necesitara gracia, Dios planeó la gracia salvadora a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso significa que Dios sabía que Adán pecaría y Él ya había planeado cómo nos salvaría. No lo tomó por sorpresa. El pecado de Adán no fue una sorpresa para Dios. Permitir que el pecado fuera parte del plan de Dios para que Dios pudiera revelar su misericordia, gracia, justicia, ira, paciencia y sabiduría de maneras que nunca podrían haberse revelado si no hubiera pecado ni salvador ni historia de salvación. ¿Cómo podríamos saber qué es la misericordia de Dios si no fuéramos dignos de su juicio? ¿Cómo podríamos saber que Dios es paciente si no tolerara nuestro pecado? ¿Cómo podíamos conocer así otros atributos de su poder, de ser capaz de derrotar la muerte y el pecado si el pecado no hubiese entrado? Una de las razones por qué existe este mundo caído, lleno de sufrimiento y dolor, que es vivir en un mundo bajo la maldición del pecado, es porque Dios había planeado desde antes de la formación del mundo su ideal de salvación, su idea de cómo nos había de redimir en la persona de Cristo Jesús. El objeto de Dios en este mundo caído es que se le conozca más de lo que se le podría haber conocido de otra manera.
Porque conocer a Dios más plenamente es lo que significa que seamos más amados. Si tú te vuelves a Cristo, descubrirás en Dios más maravillas de gracia y justicia en este mundo caído que lo que podrías imaginar en cualquier otro mundo. Tú quisieras conocer la gloria de Dios. No pienses que tienes que irte a mudar a otro planeta donde no exista tanto sufrimiento. En realidad, acércate a Cristo y verás su gracia y su amor de una forma que nunca lo has podido contemplar. La segunda razón es que la razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso es porque Dios sometió al mundo natural a la vanidad. Escuchen esa frase. Existe este mundo sufrido y doloroso porque Dios sometió al mundo natural a la vanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchemos las palabras de Romanos 8, versículo 21. Dice, Dios puso al mundo físico bajo una maldición para que los horrores físicos que vemos a nuestro alrededor en enfermedades y calamidades se conviertan en una imagen vívida de cuán horrible es el pecado. En otras palabras, el mal físico es una señal que señala los horrores del mal moral. Ahora sí, escuchemos entonces Romanos 8, del 18 al 21. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La misma creación fue sometida a la vanidad y debe ser también liberada de la esclavitud de la corrupción. Por eso es que se habla en Apocalipsis que Dios nos concederá un nuevo cielo y una nueva tierra, libre de todas las consecuencias del pecado. Entonces, ¿por qué Dios sometió al mundo a la vanidad según este texto? Decíamos, Dios desordenó el mundo natural debido al desorden del mundo moral y espiritual. Eso es debido al pecado. En nuestra condición actual, cegado por el pecado y deshonrando a Dios todos los días, no podemos ver ni sentir cuán repugnante es el pecado. Casi nadie en el mundo siente el horror de nuestro pecado contra Dios. Las personas no se imaginan, las personas fuera de la verdad, si Dios no se lo revela a su corazón, las personas no son conscientes por el endurecimiento de su corazón y la conciencia cauterizada, que deshonran a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios al someter a la creación a la vanidad en este mundo? Es una imagen, una parábola viviente de lo que significa el dolor del pecado contra Dios. El dolor físico es la trompeta de Dios para decirnos que algo está terriblemente mal en el mundo. Las enfermedades y las calamidades son imágenes de Dios en el ámbito físico de cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Lo que significa una calamidad o una enfermedad en nuestro cuerpo físico es una imagen de lo que significa el pecado en el ámbito espiritual. Es doloroso, es sufrido, genera humillación muchas veces las enfermedades. Hay enfermedades que son humillativas, ¿no? Sobre todo aquellas en las que de pronto no puedes contener tus esfínteres. Hay calamidades que traen tristeza profunda a tu dolor. La pérdida de un bebé, la muerte de un familiar, la escasez económica, una enfermedad que no tenga cura. Dios ha sometido su creación a la vanidad para ejemplificar lo que es el pecado del mundo espiritual. Y esto es tan cierto a pesar de que el pueblo cristiano también sufre calamidades y enfermedades. Porque las calamidades son anticipos de Dios de lo que el pecado merece y algún día recibirán un juicio 1000 veces peor. Son advertencias. Lo que Dios hizo con la creación es advertirle al mundo que su juicio viene pronto. Le grita al mundo que nos volvamos a Cristo para salvación de la fealdad del pecado. Es posible que queramos escapar de la pena del pecado,
Pero veremos y odiaremos la fealdad del pecado si no vemos la fealdad de su imagen en el dolor físico. Recuerden, mis hermanos, que la enfermedad entró como consecuencia del pecado. Por lo tanto, Dios misericordiosamente está gritándole al mundo en medio de las enfermedades, dolores y calamidades: despierta, así es el pecado doloroso. Lo que tú sufrirás en la eternidad se parece al dolor físico que estás sufriendo aquí, aunque sea momentáneo, en la eternidad será eterno. Despierta. El horror de una calamidad geológica, un tornado, un terremoto, todo el sufrimiento que ocasiona en el corazón de la humanidad, las enfermedades y las calamidades, es la voz de Dios diciéndole al mundo: si no te arrepientes, sufrirás así eternamente. ¿No me crees? Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículos 9 y 11. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Todo el dolor físico apunta a eso. Las personas no lo comprenden. Pero cuando el dolor físico golpea a este mundo, es Dios diciéndole: así será si mueren apartados de mí. Pero las personas prefieren blasfemar contra el nombre de Dios y no arrepentirse de sus obras. Entonces, la segunda razón es que Dios ha sometido a vanidad a la creación para decirle al mundo, con un ejemplo vívido, lo que significará las consecuencias del pecado en su relación eterna con Él. La tercera razón correcta, la razón por la que existe este mundo sufrido, y ojo, a ti que te consideras creyente, es para que los seguidores de Cristo puedan experimentar y enseñar esta verdad. Jesús es más precioso y más satisfactorio que todos los placeres, comodidades y tesoros de este mundo. Jesús es más glorioso que cualquier emoción, sensación o bendición que puedas recibir en este mundo físico. El mundo que vivimos es sufrido y doloroso. Para que el pueblo de Dios pueda decirlo, nada se compara a Cristo. ¿Qué debe hacer el mundo cristiano? ¿Qué debe hacer la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de la fe? En un mundo sufrido y doloroso, decirle al incrédulo: no aferres tu corazón a este mundo, porque no hay nada que se pueda comparar a la presencia de Cristo en tu vida. Miren las palabras de Pablo en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de ¿qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El valor superior de Cristo se magnifica porque en todas las pérdidas de Pablo, él experimenta a Cristo como un todo satisfactorio. A Pablo no le interesaba perder su libertad. A Pablo no le interesaba exponer su cuerpo en un naufragio, en una picadura de una serpiente, en un flagelo, con tal de poder gozarse en Cristo Jesús a través de su servicio y su glorificación en su ministerio. Pablo consideraba todas las cosas como pérdidas al fin del valor incomparable de conocer a Jesús. Por eso, mis hermanos, este mundo sufrido y doloroso es un medio que Dios da para que su pueblo lo glorifique en medio de personas incrédulas. ¿Sabe qué debe decir el pueblo de Dios en medio de un mundo sufrido y doloroso? Las palabras del profeta Habacuc. ¿Recuerdan Habacuc 3, 17 y 18? Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios de mi salvación. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Señor. Aunque existan calamidades, aunque hayan enfermedades, aunque haya escasez, no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré y me regocijaré en Dios.
hambrunas, pestilencia, persecución. Esto sucede para que el mundo pueda ver en los seguidores de Jesús y descubrir por nosotros mismos que Dios nos hizo para Él y para que en Él esté nuestro gozo supremo. Las pérdidas de esta vida están destinadas a alejarnos de los placeres venenosos del mundo y a traernos a Cristo como nuestro gozo eterno. ¿Y tú, qué te consideras cristiano? ¿Te regocijas en Cristo en medio de la dificultad? ¿O más bien atesoras en tu corazón lo que no tienes como cristiano? Eso es una interesante pregunta, porque este mundo sufrido y doloroso, Dios lo ha creado para que tu corazón evidencie si lo atesoras a Él o atesoras al mundo. Y una de las evidencias de que tú eres cristiano es que tú no amas lo que el mundo ama, tú amas lo que Dios ama. Es importante entonces no tener una actitud de queja por lo que estamos viviendo, sino una actitud de alegría y gozo, porque Dios nos da la oportunidad de regocijarnos en alguien que es superior a todo lo creado, en Él mismo. No en la familia, no en la salud, no en la libertad, no en los bienes materiales, en Él. Y nuestro cuarto y última razón o respuesta verdadera de la cual existe este mundo sufrido y doloroso es, la razón por la que existe este mundo sufrido y doloroso es para mostrar el amor de Dios en Cristo Jesús. Dios permitió que exista este mundo sufrido y doloroso para evidenciar su amor en la persona de Jesús. Miren lo que dice Romanos 5.8. Romanos 5.8 dice, pero Dios, ¿qué?, demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué momento? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo sufrimiento fue el plan de Dios para revelar el amor redentor. La soberanía de Dios, el mal del mundo y el amor de Dios se encuentran en la cruz de Cristo. La soberanía de Dios, el mal del mundo y el amor de Dios se encuentran en la cruz de Cristo. Las palabras del apóstol Pedro en Hechos 4, cuando le estaba predicando después de Pentecostés, en Hechos 4, versículos 27 y 28. Él dice lo siguiente: verdaderamente en esta ciudad, en Jerusalén, se reunieron contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu plan hubieran predestinado. Él estaba diciéndoles a ellos: ustedes, pueblo, son culpables del homicidio de Jesús, pero Dios lo había ordenado y predestinado y ejecutado desde la predestinación del mundo. ¿Con qué propósito Dios había predestinado que la aflicción, que la flagelación, que lo escupieran, que toda la burla, el abandono por parte de sus seguidores, que todo el peso del pecado del mundo, que la corona de espina, que la lanza en el costado, en la costilla? ¿Con qué propósito Dios había predestinado todos esos hechos de la muerte de su Hijo? Con el propósito de manifestar su amor a pecadores como tú y como yo, que no lo merecíamos. Dios permitió que exista un mundo de sufrimiento y dolor a causa del pecado, para que conociéramos de forma más sublime la forma en que Él nos ama en la persona de Jesús. Y sin embargo te quejas porque sufres y tienes dolores en este mundo. Una pequeña sombra, por favor, con reverencia, una pequeña ilustración, un pequeño ejemplo, en especial para las damas. ¿Qué sucede a ustedes, hermanas, cuando han dedicado una mañana de oficio en los hogares, de arduo trabajo, en estos calores de Valledupar, y deciden hacer un alimento, un almuerzo para sus familiares? Y sus familiares desprecian lo que ustedes hicieron. ¿Cómo se sentiría? Entristecida, ¿verdad? Con dolor. Lo que Dios planeó en los sufrimientos de su Hijo fue evidenciar de la forma más gloriosa su amor
por nosotros, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así, con todo esto, donde Él decide manifestar su amor, decidimos nosotros quejarnos porque sufrimos en medio de calamidades y dolores en este mundo. Comprendamos entonces que el sufrimiento y dolor de este mundo evidencia el tamaño de amor de Dios, porque donde abundó el pecado, ha sobreabundado su gracia en amor, en la redención y la muerte de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, en medio del confinamiento, nuestra actitud no debe ser, ¿por qué me toca esto?, sino gracias Dios, porque has evidenciado tu amor hacia mi vida. El mal existe para mostrar la grandeza de Dios. Por eso decíamos, mis hermanos, que la gloria de Dios en un mundo de dolor se ve. La gloria de Dios en un mundo de dolor se ve cuando Él muestra su grandeza en medio del mal que existe. ¿Cómo concluimos entonces? Podemos concluir o hacemos un resumen rápido. El dolor y el mal de este mundo no existen porque Dios es impotente o malvado. Él, de hecho, es soberano y justo. Entonces, la razón por la que existe un mundo tan doloroso y malvado como el nuestro es este. Este mundo de dolor y sufrimiento existe porque Dios planeó desde la eternidad permitir esto para que pudiéramos conocer la plenitud de la justicia, el poder, la ira y la paciencia de Dios, y la gracia y el amor que no habríamos conocido sin un mundo así. Este mundo de dolor y sufrimiento existe porque los horrores del mal físico y el sufrimiento son una parábola del mal moral y espiritual, una parábola del pecado. Necesitamos la parábola porque no sabemos ni sentimos cuán feo e indignante es nuestro pecado. Este mundo de dolor y sufrimiento existe porque el sufrimiento y las pérdidas de este mundo muestran cuán precioso es Cristo cuando el pueblo de Dios está dispuesto a sufrir cualquier cosa para tener a Cristo. Y por último, este mundo de dolor y sufrimiento existe porque sin un mundo así, Cristo no podría haber muerto para mostrarnos la grandeza del amor de Dios por los pecadores. Y así, tú que querido amigo que escuches esta mañana, te invito a confiar en Él, en toda su bondad soberana, como tu Salvador y tu Señor, y el tesoro supremo de su vida. En este mundo que para ti puede parecerte que es absurdo y sin sentido, este mundo en realidad no es así. Existe para aclarar los horrores del corazón pecador y las maravillas del Cristo soberano. Si lo aceptas como tu mayor tesoro, Dios te liberará de la amargura y te convertirá en un heraldo de su evangelio. Entonces, así podríamos decir las primeras palabras que decimos en este sermón. Contemplando por qué existe este mundo de dolor y sufrido, entonces podemos orar como Pablo oraba. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, damos gloria a Dios en esta mañana porque hemos podido comprender a la luz de este sermón por qué existe un mundo tan sufrido y doloroso. Deseo culminar diciendo que este sermón enseñado en esta mañana es adaptación de un sermón del pastor John Piper que enseñó en Corea del Sur en el año 2017 a una iglesia cristiana allá, donde él hablaba acerca de precisamente los propósitos de Dios en un mundo de dolor. Ha sido mi deseo como pastor de ustedes poder adaptar este sermón y poder enseñarlo en medio de tantas inquietudes y dudas que sufre su corazón y el mío. Mis hermanos, vamos a orar y terminaremos nuevamente escuchando la alabanza. Contemplemos a Dios en medio de un mundo de dolor y sufrimiento. Nadie hay como Él. Vamos a orar. Amado Dios, oh Señor, gracias Padre porque tú has aclarado tantas dudas en nuestros corazones. Gracias Señor porque en tu infinita bondad y piedad, Dios, podemos comprender que este mundo sufrido y doloroso no existe porque tú seas malo o falto de amor. No existe porque tú no tengas el control. Todo lo contrario, ha sido evidente para nosotros que tú tienes el control soberano sobre toda tu creación. Más bien hemos aprendido que este mundo de dolor y sufrimiento existe porque tú deseabas evidenciar tu amor en la persona de Cristo para pecadores como nosotros. Tú deseabas evidenciar
lo que significan las consecuencias del pecado en medio del sufrimiento y las calamidades. Tú deseabas evidenciar, Señor, que Cristo debe ser para tu pueblo el objeto sublime de nuestra adoración, Señor. Y tú deseabas, Padre Celestial, que pudiéramos evidenciar, Señor, que lo que tú planeaste, ideaste para salvarnos, era necesario que entrara el pecado en la humanidad. Dios, glorificamos tu nombre. Y es nuestro deseo poder decir como Pablo, a ti que eres el Rey eterno, inmortal, invisible, a ti que eres el único Dios, sea siempre honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos familia, amigos, en esta mañana les deseo que termine de pasar un tiempo en familia, que puedan meditar en esta verdad. Les estaré enviando el sermón para que lo puedan estudiar y compartirlo. Recuerden, como iglesia tenemos la misión de testificar que Cristo es el gozo supremo sobre todas las dificultades. Amén.